Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos hoy en nuestro sermón número 140 de esta serie y el título de nuestra enseñanza hoy es Señal Divina, Señal Divina. Vamos a estar estudiando Éxodo capítulo 31, versículos 12 al 17. Éxodo 31, versículos 12 al 17. Dice la palabra del Señor. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, hemos estado avanzando por todo este estudio del libro de Éxodo, hasta llegar al punto donde Dios llama a Moisés al monte, le muestra los diseños del tabernáculo y le habla acerca del diseño también de las vestiduras sacerdotales. Todo esto lo hemos estado viendo, hemos estado estudiando el diseño que Dios le dio a Moisés en el santuario, todo el mobiliario, y hemos visto cómo Dios dotó y llamó a aquellas personas que iban a trabajar en la obra del tabernáculo. Hemos visto cómo Dios tenía preparado de antemano personas que iban a desempeñar un trabajo, ¿no? A desempeñar una obra. Pero ahora, en estos versículos que vamos a estudiar hoy, nos corresponde estudiar acerca del día de reposo. El Señor empieza a hablar del día de reposo. Y es interesante, mis hermanos, que en medio de una orden de trabajo, ¿cierto? En medio de una orden donde Dios dice hay que hacer esto, hay que poner a trabajar a los albañiles, a los que trabajan con madera, con telas, con todas estas personas, y en medio de todo esto que Dios está dando estas órdenes de trabajo, entonces ahora entra una parte donde Dios habla del día de reposo. Y es interesante porque aunque es cierto que la obra era importante, la obra del santuario, y también que requería mucho trabajo y mucho esfuerzo, mucha diligencia, los hijos de Israel debían aprender que ni siquiera esa obra, la obra del tabernáculo, era justificación válida para abandonar o descuidar el día de reposo, ¿no? Recordemos que nosotros ya hemos hablado acerca del día de reposo, ya Dios antes en Éxodo nos había hablado acerca de este tema, ¿cierto? Cuando estudiamos Éxodo 20 aprendimos acerca del día de reposo y vimos cómo Dios apartó este día específico, un día de cada 7, para ir desde la creación hasta el tiempo del cumplimiento de la promesa. Ese día se celebraba el día sábado, aludiendo al reposo del Señor. ¿Recuerdan? Al reposo de Dios en la creación. Cuando Dios descansó, dice que Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que hay en 6 días y el séptimo descansó. Pero después, cuando el Verbo se hizo carne, cuando Cristo vino y murió en la cruz como el Cordero de Dios, se empezó a guardar el domingo como el día del Señor, celebrando la resurrección del Señor y el reposo que la iglesia tiene en su Señor. Entonces el día de reposo cristiano es el domingo, ¿cierto? El día de reposo en el Nuevo Testamento nosotros vemos que ya empezó la iglesia a congregarse el día domingo. Y en la historia de la iglesia pues vemos que las iglesias empezaron a celebrar el día domingo como el día de la resurrección del Señor, el día de reposo de los creyentes. En los versículos, eso lo vimos la vez pasada, en los versículos que estudiaremos hoy, Dios nos recuerda este mandamiento de guardar el día de reposo, pero Él utiliza para estos versículos, utiliza una palabra que es importante y en la cual yo quiero que nos fijemos en medio de este estudio,
Dios dice que el día de reposo es una señal, ¿no? Que el día de reposo es una señal. Y Él lo repite allí en los textos que nosotros acabamos de leer. Y esta palabra significa una marca distintiva. Señal significa una marca distintiva. Significa un memorial. Significa un recordatorio, una bandera, un monumento, una evidencia. A todo esto alude la palabra señal. Este es un término que indica alguna marca que caracteriza a una persona o un grupo de personas y que lo hace diferente a los demás. Una señal, entonces, es característica especial de una persona, de un grupo de personas que lo hace diferente. Y este es el énfasis de la palabra dentro del versículo que estamos estudiando. Dios dio el día de reposo como una señal, como una marca que hace diferente a el pueblo de Dios de todos los demás pueblos de la tierra. Ahora, si el día de reposo es una señal para el pueblo de Dios que lo caracteriza o diferencia de todos los demás pueblos de la tierra, la pregunta que debemos hacernos es: ¿en qué sentido el día de reposo es una señal? ¿Cierto? ¿En qué sentido? O más bien podríamos preguntarnos, ¿de qué es señal el día de reposo? ¿De qué es señal el día de reposo? ¿Qué es lo que quiere marcar el día de reposo como señal en el pueblo de Dios? Y en este estudio que vamos a hacer el día de hoy, pues la idea es que contestemos esta pregunta, que nosotros entendamos de qué es señal el día de reposo. Entonces podemos hablar de 3 puntos sencillos y vamos a comenzar hoy nuestra enseñanza con el primer punto. ¿De qué es señal el día de reposo? Nos estamos preguntando. El primer punto dice señal de santificación. Es la primera respuesta a esta pregunta. ¿De qué es señal el día de reposo? ¿De qué es señal el día del Señor? Es señal de santificación. Y así lo dice el texto. Dice Éxodo 31:12. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Mire que dice el Señor que va a ser una señal para que sepáis que yo soy Jehová que los santifico. Dios dice, esto va a ser una señal entre mí y vosotros, de que yo soy Jehová que los santifico. Lo primero que Dios dice es que el día de reposo era señal de que Dios es quien santifica a su pueblo, que Dios es quien santifica a Israel. Recordemos que la palabra santificar significa apartar o separar, ¿cierto? Esta es una de las connotaciones de esta palabra. Abraham y su descendencia habían sido escogidos por Dios en gracia para ser una nación santa, una nación separada para Dios. Es lo que la Biblia nos enseña. En ese sentido podemos decir que Israel era una nación santa y lo hemos estudiado a través de los textos que hemos estado revisando en todo este estudio. Israel era una nación santa, apartada. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces ellos no podían vivir de cualquier manera, los hijos de Israel. Ellos habían sido llamados a ser un pueblo especial, apartado para Dios. Ellos eran el pueblo de Dios, ellos estaban sujetos a los mandamientos de Dios, y era precisamente la sujeción a la ley de Dios lo que los hacía distintos, lo que los hacía diferentes. Y es en ese sentido que la observancia del día de reposo señalaba a los hijos de Israel como un pueblo santo, como un pueblo santificado por Dios, diferente, apartado de Él, separado de todos los demás pueblos de la tierra. Si nosotros consideramos la historia, naciones como Egipto no tenían un día de reposo como el que Dios estaba demandando a Israel, a los hijos de Israel. Ellos fueron esclavos allí, ¿se acuerdan? Ellos fueron esclavos en Egipto y ellos sabían que Egipto no tenía tal día de reposo. Tal vez por eso es que a ellos les quedó muy difícil adaptarse al día de reposo. Recordemos que al principio ellos trabajaban el día que no debían. Pero ahora que ellos estaban libertados de Egipto, ahora que Dios los había sacado de esa tierra pagana y les había apartado de los pueblos de la tierra,
ellos debían guardar el día de reposo, estaban llamados a guardar el día de reposo. Deuteronomio capítulo 5, versículo 13 al 15, Dios ordena a su pueblo de esta manera, dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Y es interesante este texto porque nos habla de cómo ellos fueron esclavos en Egipto, y ellos no tuvieron ese día de reposo. Ellos estuvieron allí bajo ese yugo opresor, y ahora les dice a ellos que ellos deben dar ese día de reposo incluso a sus siervos, ¿no? Incluso a sus siervos, y eso es importante. Todas las semanas el pueblo de los hijos de Israel abandonaba sus labores cotidianas y se reunían para adorar a Dios en el santuario en el día de reposo. Todas las semanas. La orden de Dios era que donde quiera que fueran los hijos de Israel, tendrían que guardar ese día de reposo como una señal de que ellos eran el pueblo santo de Dios. Levíticos 23, capítulo 23, versículo 3, dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. No había excusa de estar viendo en otra tierra. Donde quiera que ellos fueran, serían distinguidos por la práctica de guardar un día santo para el Señor, un día para adorar al Señor, para estar en su reposo. Un ejemplo de esta orden que vemos aquí fue el cautiverio. Si ustedes recuerdan, cuando el pueblo de Dios terminó exiliado y el templo fue destruido y ellos continuaban viviendo en otra tierra, si nosotros miramos en la historia, vemos que ellos continuaron guardando el día de reposo en las casas. Ellos empezaron a reunirse en las casas el día de reposo, y esto fue lo que dio lugar a lo que después fueron llamadas las sinagogas. Las sinagogas empezaron así, en medio del exilio, cuando ellos sentían la necesidad de congregarse y sabían que era una orden de Dios, de reunirse en torno a Dios y a su palabra, a su ley. Y ellos empezaron a reunirse en las sinagogas, en las casas, y que fueron después llamadas sinagogas, y allí empezaron a adorar al Señor. En todos los países donde fueron esparcidos el pueblo de Dios, acudían a las sinagogas a guardar el día de reposo. Y nosotros vemos esta realidad en Hechos de los apóstoles, y vemos cómo esta situación de los judíos congregados el día de reposo ayudó a Pablo en la tarea de predicar el evangelio, porque Pablo acudía precisamente a las sinagogas de los judíos. Dice Hechos 17:1: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Cuándo se reunían ellos? El día de reposo. Dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, tal y como lo expone Dios en el versículo que estamos estudiando, ese día era una señal de que ellos eran santificados por Dios, de que ellos eran el pueblo santo de Dios. Esta era una señal, el día de reposo. En la sinagoga se escuchaba la exposición de las Escrituras y a través de ellas el pueblo era santificado. Entonces, por eso es una señal de santificación. Cuando guardamos el día del Señor, estamos siendo santificados. La iglesia, que en su condición de exiliada estaba rodeada de un mundo pagano en el tiempo del apóstol Pablo, en tiempos de exilio, pues en medio de esa situación y de ese mundo pagano, incrédulo, pecaminoso, pues ellos se reunían semanalmente a oír la palabra de Dios, a crecer en santificación, a ser enseñados por Dios.
Y este primer punto es importantísimo, mis hermanos, porque nos habla del pueblo de Dios como un pueblo apartado, un pueblo separado y un pueblo diferente. Como dice la palabra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos un pueblo diferente. Y eso es precisamente lo que significa la iglesia. Y la palabra iglesia significa asamblea de los llamados afuera, ¿cierto? Asamblea o los llamados afuera, ¿cierto? Los que han sido sacados y llamados afuera, los que somos apartados para Dios. De eso habla la palabra iglesia. Somos llamados por Dios, apartados por Dios, quien nos santifica por su Espíritu y su palabra cada día del Señor. Aquí estamos nosotros abandonando nuestras tareas diarias, abandonando nuestros círculos donde nos movemos semanalmente y estamos dedicando este tiempo a ser edificados, fortalecidos por la palabra del Señor, animados por la palabra del Señor. Pero esto que era cierto para los hijos de Israel, esto que vemos que era cierto para ellos, de apartar un día para el Señor, lo es también para nosotros, porque el Señor nos llama a guardar el día del Señor. Y ese guardar el día del Señor es la señal de que nosotros somos un pueblo apartado para Dios. Estamos aquí y esto está manifestando que somos apartados para Dios, santificados por la palabra y el Espíritu, aquí en medio de la asamblea de los santos. Cada domingo que venimos, Dios, por su palabra, perfecciona su obra en nosotros. Dios nos corrige, nos amonesta, Dios nos anima, Dios hace su obra, Dios nos limpia de nuestros pecados, nos encamina por el sendero de su voluntad. Dice 2 Timoteo 3:14 al 16, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es Pablo el que escribe a Timoteo. Y es interesante porque Pablo le dice que ha sabido desde la niñez las sagradas escrituras. Recordemos de dónde aprendió Timoteo las sagradas escrituras. Pues recordemos que la Biblia nos dice que su abuela y su madre le enseñaban, pero no solamente ellos, sino que obviamente como él era un niño que hacía parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, fue educado cada domingo en la sinagoga de los judíos. Cada vez que venimos a celebrar el día del Señor, estamos siendo edificados y está siendo edificada nuestra familia. Cada vez que traemos nuestros hijos, ellos están siendo edificados para la vida, mis hermanos. Porque la palabra de Dios no es simplemente teología, porque la palabra de Dios no es simplemente doctrina para la fe, sino que también es una doctrina para la vida, ¿cierto? Es una doctrina para enriquecer nuestra fe que influye en toda nuestra manera de vivir. Entonces nuestros hijos están aprendiendo cómo ser padres, cómo ser esposos. Nuestros hijos están aprendiendo, nuestras niñas están aprendiendo cómo ser esposas conforme al modelo bíblico. Nuestros hijos están aprendiendo acerca de economía a través de la Biblia. Están aprendiendo acerca de todo lo que la Biblia enseña. Entonces estamos siendo edificados cada vez que venimos. Como Timoteo podemos decir que nuestros niños están desde pequeños aprendiendo las Sagradas Escrituras. Como podemos ver, congregarnos no es un asunto trivial, ¿no? No es un asunto de que el pastor nos quiera ver cada domingo allí reunidos, no. Es la manera en que nosotros como creyentes somos santificados, edificados, somos preparados para la venida del Señor, preparados para las buenas obras que Dios ha dispuesto para nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces debemos congregarnos, no debemos dejar de congregarnos, dice la Biblia. Algunos lo tienen por costumbre, es decir, en nuestra pecaminosidad nosotros llegamos a coger la costumbre de dejarnos de congregar. Si usted empieza a dejarse de congregar un día, dos domingos, pues usted empieza a coger la costumbre y eso
va a redundar para mal en su vida, en su relación con Dios, en su cristianismo, en su fe, en su santificación. Guardar el día del Señor es señal de que somos ese pueblo apartado para Dios, santificado por la palabra y el Espíritu en la asamblea de los santos. Estamos respondiendo entonces a la pregunta, ¿de qué es señal el día de reposo? Y dijimos que primeramente es señal de santificación, señal de que Dios está santificándonos. Como segundo punto podemos decir que el día del Señor también es señal de pacto. Ese es el segundo punto, señal de pacto. Entonces, primeramente es señal de santificación, como dice el texto, pero el texto también nos habla de que es señal de pacto. Éxodo 31, 14 y 15, vamos a leerlo hasta el 16, dice la palabra. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Entonces lo segundo que dice el Señor aquí en este texto acerca del día de reposo es que debe ser guardado como pacto perpetuo, ¿cierto? Así dice el texto que estamos leyendo en el versículo 16, dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Así lo dice el texto. Y si nosotros miramos en realidad, guardar el día de reposo no es el pacto, ¿cierto? Guardar el día de reposo no es el pacto, más bien es señal de que el pueblo está bajo un pacto, porque esa hace parte de los mandamientos del pacto, ¿cierto? Así que el guardar el día de reposo es señal de que el pueblo de Dios está bajo un pacto con Dios. La Biblia del pueblo de Dios lo traduce este texto de la siguiente manera, dice, los israelitas observarán el sábado celebrándolo a través de las generaciones como signo de alianza eterna. Miren cómo lo traduce en esta Biblia, dice como signo. Es decir, el día de reposo, guardar el día de reposo para el pueblo de Dios era un signo o una señal de pacto eterno. Era un signo o una señal de que el pueblo de Dios estaba bajo un pacto, el pacto eterno de redención. Recordemos que como ya hemos visto anteriormente, el pacto fue establecido por Dios. Recuerdan que hemos visto que esto no es un pacto entre dos iguales, en donde usted hace una cosa y yo hago la otra, y si usted no la cumple perfectamente se invalida. No, sino que este es un pacto, hemos visto y hemos aprendido que este es un pacto unilateral. Es Dios el que soberanamente hace pacto con su pueblo, y es Dios el que soberanamente da las directrices del pacto, establece el pacto. Vimos que este pacto es un pacto de gracia y que nosotros los beneficiarios tenemos unos compromisos dentro de ese pacto, ¿cierto? Que los beneficiarios tenían un compromiso dentro de ese pacto, y por eso es que nosotros vemos la ley de Dios en el monte Sinaí. La ley de Dios en el Sinaí es la ley del pacto. Ese mandamiento de guardar el día de reposo hace parte de la ley, y cuando un hijo de Israel guardaba esa ley, guardaba ese día de reposo, pues estaba manifestando que hacía parte del pueblo que está bajo el pacto de Dios. Estaba manifestando que hacía parte de ese pueblo redimido, de ese pueblo que ha sido libertado, pero de ese pueblo también que tenía un compromiso pactual. Un compromiso con el Dios del pacto. Por eso, en los versículos que acabamos de leer, Dios afirma que el día de reposo es santo, y cuando lo llama así, no está diciendo que el día en sí mismo tenga algo más importante o más especial que otro, sino lo único que está diciendo es que el día de reposo fue apartado y consagrado con un propósito definido. ¿Cuál era el propósito? La adoración pública y privada del pueblo de Dios hacia su Dios, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que el domingo es santo, o cuando decimos que el día del Señor es santo, cuando decimos que el día de reposo era santo, no estamos diciendo que el día en sí mismo tenga alguna particularidad,
como si fuese un día más especial que los demás. No, estamos diciendo que es un día que Dios apartó con un fin específico, que es la adoración del pueblo de Dios. El Señor lo apartó desde la creación. Desde la creación. El hombre está llamado a guardarlo santo para Dios toda la semana. Dice también que no debe ser profanado, dice el texto que estábamos leyendo. No debe ser profanado. De nuevo, otra vez, cuando encontramos palabras como esta, de pronto algunos piensan que la profanación tiene que ver con algún acto sacrílego o alguna cosa terrible dentro de ese día. Y muchos incluso predican que hay cosas que no se pueden hacer esos días, el día domingo, como si ese día tuviera algún misterio, ¿no? Pero lo que está diciendo sencillamente cuando dice que no debe ser profanado, no es otra cosa que no debemos descuidar el guardarlo. Eso es lo que quiere decir el texto. O sea, lo que el Señor está diciendo cuando habla de la palabra profanar es descuidar voluntariamente ese mandamiento. ¿Cómo profanamos el día del Señor? Pues cuando abiertamente el hombre no aparta el día como Dios lo ha mandado. Esa es la profanación del día de reposo. Cuando una persona se olvida que es el día del Señor, que es el día que Dios apartó para él y para su adoración pública y privada, y se dedica a sus tareas normales, cotidianas. Ese acto es una profanación del día, cuando no le damos la relevancia de un día apartado por Dios para su adoración. El texto también describe las consecuencias de menospreciar el mandamiento. El texto dice en el versículo 15, cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Entonces, este texto es importante, ¿por qué? Porque lo que está diciendo es que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que está diciendo este texto. Que nosotros vemos que profanar el día de reposo es un mandamiento de Dios, que violar este mandamiento es pecado y que la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros podemos ver un ejemplo de esta sentencia que da Dios acerca del que viola el día de reposo en Números capítulo 35, versículos 32, Números capítulo 15, versículos 32 al 41. Números 15, 32 al 41. Dice la palabra. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Mire, este hombre estaba trabajando el día que no era. Estaba recogiendo leña. Recordemos que Dios había establecido que ellos no podían hacer eso el día de reposo, sino que ellos debían preparar todo el día anterior para el día de reposo, pues poderlo dedicar al Señor. El 34 sigue diciendo, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, mire, le preguntó Moisés a Dios por esta situación. Y lo que Dios responde, miren lo que dice el texto en el 35. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Miren esa palabra, irremisiblemente, ¿cierto? Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos los mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Ese texto es interesante y es muy importante dentro de lo que estamos viendo. El texto nos recuerda la importancia de cada uno de los mandamientos. Miren cómo este hombre menospreció este pequeño mandamiento, podríamos llamarlo así, en el sentido de que para él de pronto fue muy, muy pequeño. Pero Dios le mostró que no era un pequeño mandamiento, que era el mandamiento de Dios. Él violó este mandamiento recogiendo la ley.
desafió a Dios y la paga del pecado fue muerte. Esto nos recuerda la importancia de no menospreciar ninguno de los mandamientos. La violación de cualquier mandamiento es pecado y la paga del pecado es la muerte. Eso sigue estando vigente hoy en día. Tal vez no, la ley de nuestras naciones no manda la muerte a las personas que violan el día del Señor, pero violar el día del Señor es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Por eso el que vive en pecado menosprecia la ley del pacto de Dios, pues le espera condenación. El que vive en el pecado y el que vive menospreciando a Dios y su ley, pues le espera la condenación eterna. Y así como en este relato, cuando se le preguntó a Dios, el veredicto de Dios fue implacable. Cuando venga el día del juicio, también será implacable el juicio de Dios contra aquellos que menospreciaron sus mandamientos. Pero también podemos decir que por eso los que somos salvos y disfrutamos de los beneficios del pacto eterno, tenemos esta realidad solamente en Cristo. Nosotros tenemos la salvación solamente en Cristo. Hacemos parte de este pacto solamente en Cristo, quien con su muerte pagó la deuda con la justicia que nosotros teníamos con la justicia, dándonos vida eterna. Es decir, algunos piensan que es que Dios cambió, que es que el Dios ahora ninguno muere por no guardar el día de reposo. No. ¿Qué es lo que vemos en la palabra? Que el día de reposo, que violar el mandamiento de guardar el día del Señor, pues es todavía pecado, claro que sí. Que la paga del pecado es muerte, ¿sí o no? Claro que sí. Que los impíos van a pagar por sus pecados, por violar el mandamiento. Y que los creyentes somos salvos únicamente porque Cristo ya pagó. ¿Cierto? La paga del pecado es muerte. ¿Y en nosotros no se cumple? Claro que sí, se cumple. En el sentido de que Cristo fue el Cordero de Dios que pagó con su vida la deuda de justicia que nosotros teníamos. Ahora, como creyentes, redimidos por la obra de Cristo, pues estamos llamados a vivir conforme a la ley de Dios, a la ley del pacto, al compromiso que tenemos pactual delante de Dios. Estamos llamados a guardar el día del Señor, entre otros mandamientos. Al igual que los hijos de Israel con las franjas al borde de sus vestidos, los creyentes debemos recordar la importancia de vivir conforme a todos los mandamientos de Dios y a no menospreciar ninguno de ellos, mis hermanos. No menospreciemos los mandamientos del Señor. Menospreciar el mandamiento del Señor trae castigo. Menospreciar el mandamiento del Señor trae disciplina para nosotros los creyentes. Desafortunadamente podemos decir que el mandamiento más menospreciado por el hombre, incluyendo a los cristianos, es el de guardar el día del Señor. Al creyente le parece grave el adulterio, ¿cierto? Al creyente le parece grave el asesinato, pero no le importa profanar el día del Señor, no le importa olvidarse del día del Señor y en el día del Señor dedicarse a sus cosas, olvidarse de Dios como si nada pasara. Pero como podemos ver, para Dios toda la ley del pacto es importante, todos los mandamientos de Dios son importantes y estamos llamados a obedecerlos, estamos llamados a vivir conforme a ellos. Entonces los creyentes tenemos responsabilidades pactuales. Todos nosotros como creyentes tenemos unas responsabilidades pactuales. Somos parte del pueblo de Dios, tenemos unas responsabilidades pactuales. Una de ellas, ¿cuál es? Celebrar el día del Señor, ¿cierto? Hacer parte de la reunión de los santos. Los creyentes tenemos responsabilidades pactuales y una de ellas es precisamente guardar el día del Señor donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos. Usted tiene que viajar por asuntos importantes y tiene que viajar y el domingo no está en Bogotá. El domingo no pudo estar en Bogotá. Allí donde usted esté, debe guardar el día del Señor. Es lo que dice el texto de Levítico, ¿recuerda? Donde quiera que estés, lo guardará. Es decir, nosotros no tenemos vacaciones del Señor, no. No tenemos vacaciones el día del Señor, no. Todos los días del Señor son el día del Señor y hay que guardarlos donde estemos. En donde quiera que vayamos, el día del Señor debe ser guardado. Esto debe ser parte de la vida integral del creyente. Y debemos enseñar a nuestros hijos a honrar este día, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestro ejemplo, mis hermanos. Guardar el día del Señor es una señal que nos indica
o nos identifica más bien como parte de ese pueblo que tiene un pacto con Dios. Guardar el día del Señor, entonces podemos decir que primeramente nos habla de que somos un pueblo santificado por Dios, y segundo, que somos un pueblo que tiene un pacto con Dios, y por eso es importante. Si nuestros hijos son parte de ese pacto, tenemos que enseñarles que ellos tienen unos compromisos pactuales, y uno de esos compromisos pactuales es congregarnos. Debemos enseñarles que nosotros somos santificados el día del Señor, y que por eso no debemos faltar al día del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz, y ella es la que nos transforma, nos convierte, la que nos redarguye, la que nos corrige, y nosotros necesitamos santificación cada día. Entonces, como creyentes tenemos compromisos pactuales, y uno de ellos, guardar el día del Señor. El guardar el día del Señor es una señal que nos identifica como parte de ese pueblo que tiene un pacto con Dios. Y vamos a nuestro tercer punto de la enseñanza de hoy. Dijimos entonces que el primer punto, el guardar el día del Señor, es una señal de santificación. Segundo punto, guardar el día del Señor es una señal de pacto. Y el tercero, guardar el día del Señor, es una señal de confianza. Ese es el tercer punto, señal de confianza. Dice Éxodo 31:17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Miren cómo termina esta parte que habla del día del Señor, nuestro Dios. En este versículo Dios le recuerda a Moisés y a los hijos de Israel que la aparición o el comienzo para nosotros del día del Señor, del día de reposo, fue en la creación. Fue en la creación que empezó Dios a decir, vamos a guardar este día. Dios trabajó en la creación 6 días y descansó el séptimo y lo santificó para que fuese el día de reposo. Génesis 2:1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto nos habla del diseño y el orden que Dios como creador le dio a su creación, ¿no? Cuando vemos que Dios nos vuelve al Génesis, cuando vemos que Dios nos vuelve al principio y nos dice, así fue al principio, yo lo establecí de esta manera, pues nos está hablando del diseño suyo como creador, nos está hablando del orden suyo dentro de la creación que Él hizo, y nosotros como creyentes debemos reconocer ese orden y debemos reconocer ese diseño. Fue Dios el dador del tiempo, es Dios el que nos dio el tiempo, y fue Él quien dividió ese tiempo en días, semanas, meses y años. ¿Recuerdan? Eso está en la palabra, dice en Génesis 1:14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Dios mismo puso las lumbreras para separar los días, para separar los años, para separar las estaciones, dice. Y en este sentido, el día de reposo manifiesta el diseño y el orden perfecto de Dios dentro de la creación. El día de reposo hace parte de ese diseño perfecto de Dios dentro de la creación. Y en ese sentido, cuando el creyente guarda el día del Señor, está manifestando su confianza y sujeción tanto al diseño de Dios como al orden que Dios le dio a la creación. Y este punto es importante porque nos recuerda que nosotros como hombres no somos dueños del tiempo, sino que simplemente somos administradores, que se nos pedirá cuenta también por la administración del tiempo que Dios nos dio, y que la mejor manera de administrar el tiempo que el Señor nos ha entregado es conforme a la ley que Él ha establecido. Es decir, en la ley Dios nos dice cómo debemos administrar el tiempo. El Señor dice en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 8 hasta el 11, dice la palabra: acuérdate del día de reposo para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, miren este texto porque el Señor empieza hablando de todo el tiempo. Esto es lo que está diciendo este texto. Recordemos que él dice, 6 días trabajarás. Está hablando de la semana. ¿Cómo es la semana de un creyente? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Dice, más el séptimo día será reposo para el Señor. Es decir, como vimos cuando hablamos acerca de este versículo, en la exposición de Éxodo 20, Dios legisló no solamente sobre el séptimo día, Él legisló sobre todos los días de la semana. Él dice, 6 días trabajarás y harás tu obra. Es decir, el creyente debe amar el trabajo porque es parte de lo que Dios, del diseño de Dios, de lo que Dios nos puso a hacer en esta tierra. Y dice, y el séptimo día descansarás, habrá reposo, será reposo para Jehová. Dios lo santificó. Cuando una persona no guarda el día del Señor con la excusa de que no tiene tiempo, pues en realidad está manifestando una mala administración de su tiempo. En realidad está manifestando que no tiene un buen control de su tiempo. Dios nos dio el tiempo necesario para la vida. Somos nosotros, mis hermanos, los que muchas veces somos torpes o necios o negligentes en la administración del tiempo y por eso terminamos diciendo que no nos alcanza el tiempo. Pero Dios nos dio el tiempo necesario. Si nosotros decimos que es que no tenemos tiempo, estamos culpando a Dios. Estamos diciendo, Dios no nos dio el tiempo para congregarnos. Dios no nos dio el tiempo para leer la Biblia, para tener un devocional en casa. Pero la realidad es que Dios sí nos dio el tiempo, pero nosotros lo mal gastamos, lo mal administramos. Las personas, por ejemplo, tienen tiempo de mirar durante horas el Facebook, durante horas pasársela allí metidos en las redes sociales, y después no tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para hacer un devocional, no tienen tiempo para enseñar a sus hijos, no tienen tiempo para estar en la congregación el día del Señor. Muchos trasnochan el sábado y el domingo no se quieren levantar, ¿cierto? El domingo les cuesta levantarse. ¿Por qué? Porque mal administraron su tiempo el día anterior. Por eso Dios mandaba preparar el día de reposo desde el día anterior. Los hijos de Israel lo que hacían era preparar desde el día anterior al sábado, preparar todo para que el día del Señor pudieran estar tranquilos. Yo le invito, esta es una buena práctica. Preparémonos para el día del Señor. Prepare todas sus cosas, todo lo que tenga que hacer. Con eso usted viene el día del Señor y se sienta tranquilo y se deleita en la palabra y no está con afán, ni está desesperado, ni está de pronto cansado porque tampoco administró bien el tiempo y no descansó, sino que usted está bien. Dios en su palabra nos enseña que debemos administrar el tiempo de tal manera que le demos gloria al Señor. Administrarlo sabiamente, dándole un lugar a cada cosa importante. Debemos saber administrar el tiempo conforme a lo que Dios nos manda. Efesios capítulo 5, versículo 15, vamos a leer hasta el 17, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Miren este texto tan importante, porque dice, mirad con diligencia cómo andéis. O sea, sean diligentes en mirar cómo están andando. Y él dice, no como necios, sino como sabios. Aquí hay dos clases de personas que el texto nos está mostrando, los necios y los sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, el necio, ¿qué hace con su tiempo? Lo desperdicia. ¿Qué hace el sabio? Lo aprovecha bien. Él sabe que el tiempo es limitado y lo aprovecha como debe aprovecharlo. Y luego dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos
saber cuál es la voluntad de Dios para la administración del tiempo. Dios nos ha dado el tiempo suficiente para hacer lo que tenemos que hacer y debemos nosotros mirar cómo estamos administrando ese tiempo, porque podemos estar desperdiciándolo, podemos estar mal administrándolo y terminamos nosotros sin tiempo para todas las cosas que Dios nos ha encargado. No debemos ser negligentes con lo que requiere tiempo de nosotros. Algunas veces los padres no dedican tiempo a sus hijos hasta que ya es demasiado tarde. Eso no está bien. Nosotros tenemos que administrar bien el tiempo de tal manera que podamos encargarnos de todo lo que el Señor nos ha dado. No debemos ser negligentes con lo que requiere de nuestro tiempo. Administramos bien nuestro tiempo cuando nos ocupamos de todo lo que Dios nos entregó en su debida proporción. De la misma manera que si habláramos de finanzas, nosotros debemos establecer prioridades, así también debemos establecer prioridades con el tiempo, ¿cierto? Porque hay extremos, ¿no? Hay personas que no consideran que el cuerpo deba descansar, y eso está mal, porque la Biblia y Dios en su diseño nos muestra que necesitamos descansar, ¿cierto? Pero hay personas que todo lo contrario, dedican tanto tiempo al descanso que no les alcanza el tiempo para hacer lo que tienen que hacer. Así que administramos bien el tiempo cuando nos ocupamos de todo lo que el Señor nos entregó en su debida proporción, ¿cierto? Dependiendo de los asuntos, pues si son importantes, hay que dedicarles un buen tiempo. Y haciéndolo de esta manera, vamos a administrar mejor nuestra vida. Aún hablando en términos físicos, nosotros tenemos que dedicar tiempo para todo para nuestro cuerpo también, para todas las necesidades de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el descanso es necesario. Cuando usted duerme, usted está renovando su cuerpo, renovando sus fuerzas, su cerebro está renovándose también. Y cuando usted despierta, después de haber dormido, el tiempo que debe dormir, pues su cuerpo está mejor que cuando lo sobrecarga con trabajo y no le dedica el tiempo que debe dedicarle al descanso. Cuando el creyente guarda el día del Señor, está manifestando entonces su confianza en el orden y el diseño del Creador. Y también en la provisión de Dios como su sustentador, ¿no? Hay personas que dicen, yo trabajo el domingo porque si no, no tengo dinero y no puedo sustentar mi hogar. Pero es que, mis hermanos, Dios nos ha dado tiempo para todo. Nosotros podemos administrar el tiempo de tal manera que, como dice el texto, 6 días trabajemos y el día del Señor sea de descanso. Cuando lo hacemos así, estamos descansando de la provisión de Dios. Si nosotros trabajamos el tiempo que Dios dice, estamos mostrando que nosotros creemos en lo que Él dice, creemos en su diseño y sabemos que Él nos va a sustentar en medio de todas las circunstancias. El Salmo 127.1 es muy bonito este texto del Salmo 127.1 y 2 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Miren, está hablando Dios del esfuerzo por cuidar de nuestra casa, por edificar nuestra casa y del esfuerzo por guardar una ciudad. Podemos hacer todo el esfuerzo que queramos. Usted puede decir, yo voy a trabajar de domingo a domingo, pero dice, si Jehová no está allí, si Dios no es el que está allí bendiciendo esa obra, pues ¿qué pasa? Dice, es en vano, dice el texto. Y el versículo 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Entonces Dios nos da tiempo para todo, incluso para el descanso físico, pero también para el descanso en el Señor, el día del Señor. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, a confiar en su diseño, a confiar en la forma en que Él ha establecido los tiempos, porque cuando nosotros confiamos, entonces vivimos como Dios manda. Miren, dice, pues a su amado da Dios el sueño. Dice, por demás, o sea, esto sobra que usted se esfuerce tanto que no pueda ni dormir para ganar más. ¿Cierto? Hay personas que se empeñan en ganarse unos pesos y son capaces de trabajar sin dormir, sin descanso. Pero esto no está bien. Dice Dios en el Salmo 127 que Dios le da a su amado incluso el sueño. Dios nos da tiempo para todas las cosas que nosotros debemos hacer.
Nuestra confianza está en Dios. Y cuando guardamos el día del Señor, estamos manifestando esto con nuestra vida. Estamos diciendo que lo que nos sustenta no es nuestro trabajo, sino Dios que nos provee, Dios que nos da vida, Dios que nos da salud, Dios que dispone las cosas para que tengamos ese trabajo. Además de esto, también podemos decir, mis hermanos, además de decir que el día de reposo expresa nuestra confianza en el diseño y en el orden de Dios, también podemos decir que como en el Nuevo Testamento ese día, el día del Señor, está asociado con la resurrección de Cristo, tiene una connotación redentiva. Esta celebración también manifiesta que en términos de redención, nuestra confianza como iglesia reposa única y absolutamente en la obra terminada de nuestro Redentor. Entonces, cuando guardamos el día del Señor, estamos expresando públicamente que nuestra confianza es que nuestra salvación depende absolutamente de la obra redentora de nuestro Salvador, de la obra terminada, porque Él terminó y nosotros entramos en su reposo. En la carta a los Hebreos 4, capítulo 4, versículo 10, hablando precisamente de Cristo como nuestro reposo, el texto dice: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Cuando entramos a ser parte de la iglesia de Cristo, nosotros, al igual que Dios en la creación reposó de sus obras, nosotros también reposamos de las nuestras. ¿En qué sentido? En el sentido de que Cristo hizo la obra, Él hizo la obra de redención. No es 50% la iglesia y 50% Cristo, no. El 100% de la obra redentora fue de Cristo, es de Cristo. El creyente guarda el día del Señor como una señal de su confianza en esa obra redentora de Cristo. El creyente puede descansar, puede entrar en el reposo del Señor, sabiendo que Cristo ha cumplido toda la obra de redención, que como Él dijo en la cruz, consumado es, y que Él puede descansar y reposar en la presencia de su Dios. Entonces, para el creyente, guardar el día del Señor como una señal de Dios, pues podemos decir que es una señal de confianza en el diseño y el orden de Dios, y también en la obra de redención consumada por Cristo, el Redentor. Entonces miren este texto precioso que estamos estudiando del día del Señor, cómo nos habla de qué significa o de qué señala el día de reposo. Podemos concluir diciendo que guardar el día del Señor es para la iglesia señal de que somos ese pueblo apartado para Dios, santificado por la palabra y el Espíritu en medio de la asamblea de los santos, cada domingo, cada vez que nos reunimos. También es señal que nos indica, o más bien que nos identifica como parte del pueblo que tiene un pacto con Dios, que implica tanto unos beneficios pactuales, beneficios que tenemos por estar incluidos en ese pacto, pero también implica unas responsabilidades pactuales que tenemos como congregación, como creyentes, y una de esas responsabilidades pactuales es el congregarnos como iglesia el día del Señor, el apartar ese día del Señor para su gloria. Y también es una señal de confianza, de la confianza del creyente en el diseño de Dios y en el orden de Dios, y también del obrar de Cristo en la redención, su obra consumada como Redentor. El guardar el día de reposo es manifestar que nosotros confiamos en esa obra, que confiamos en el diseño de Dios, que no estamos mal administrando nuestro tiempo, que no somos de aquellos que no tienen tiempo porque no disponen de él como Dios ha mandado, sino que somos del pueblo de Dios, de aquellos que han sido redimidos, que son santificados, que tienen un pacto con Dios y que confían en su orden, en su diseño y también en su obra perfecta y redentora. Entonces, las preguntas que podemos hacernos para terminar nuestra enseñanza son las siguientes. ¿Es la celebración dominical del Día del Señor parte importante en nuestra vida cristiana? ¿Es una parte importante como debería serla, según lo que hemos estado leyendo? Nos hemos congregado con disposición, nos estamos congregando con disposición para ser edificados,
por la palabra del Señor, apartando el día, disponiendo todas las cosas como debiéramos. Estamos realmente dándole la importancia a este día como Dios nos ha mandado a hacer. Le estamos dando a ese mandamiento la trascendencia que tiene, o lo estamos menospreciando. O somos como el mundo que piensa que robar y matar es grave, pero que el chisme, la mentira, la profanación del día del Señor son pecadillos. No. Nosotros tenemos que darle la relevancia que Dios le da. Le estamos dando a ese mandamiento la relevancia, la importancia que Dios le da. Es decir, usted no, si yo le pregunto de pronto, usted no mataría a nadie. Si yo le digo, ¿usted mataría a alguien que le ha robado? De pronto usted me diga, no, ¿cómo se le ocurre, pastor? ¿Cierto? Pero le pregunto, ¿usted profanaría el día del Señor porque le llegó una visita? ¿Cierto? ¿Usted dejaría a Dios porque le llegó una visita o porque le salió algo que hacer? A veces no le damos la importancia. Le estamos dando a este mandamiento la trascendencia que Dios le da en este texto que hemos estudiado. Estamos siendo ejemplo para nuestro prójimo, para nuestra familia, para nuestros hijos, de fidelidad al Señor en la manera en que guardamos el día del Señor. Estamos siendo ejemplo, estamos mostrándole a ellos que es importante. Estamos haciendo una buena administración de nuestro tiempo. Estamos administrando nuestro tiempo de tal manera que nos alcance para todo lo que Dios nos ha encargado, incluyendo el día del Señor. Estamos confiando en el diseño, en el orden, en la obra redentora de nuestro Dios, culminada a favor de nosotros. Todas estas son preguntas que nos ubican dentro de esto que Dios nos está diciendo. Y yo les invito, mis hermanos, a que oremos al Señor, le pidamos a Dios que nos perdone cuando hemos estado menospreciando el día del Señor, cuando no le hemos dado la relevancia a este día, cuando pecamos de manera consciente, aún siendo nosotros parte de ese pueblo que Dios ha redimido, cuando no manifestamos la santificación de Dios, sino que violamos el mandamiento. Pidámosle perdón a Dios y pidámosle que nos ayude a nosotros, a nuestros hijos, a darle la relevancia a este mandamiento que Dios le da en las Sagradas Escrituras. Oremos. Señor amado, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque estos textos de las Sagradas Escrituras nos edifican, nos fortalecen, nos hablan, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Queremos hoy pedirte, Dios mío, que nos perdones por nuestros pecados, que nos perdones porque muchas veces, Señor, hemos profanado ese día con nuestra actitud, con nuestra manera de asistir, porque a veces no solamente no asistiendo, sino asistiendo de una manera descuidada. Nosotros profanamos este día, estando aquí sentados, pero por ahí pensando en otra cosa, estando distraídos o en otros asuntos. Perdónanos y ayúdanos, Padre. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Somos parte de ese pueblo del pacto. Ayúdanos, Señor, también a nosotros a cumplir con nuestras responsabilidades pactuales, con nuestros compromisos dentro de este pacto, Dios mío. Ayúdanos a vivir como ese pueblo redimido, santificado, como ese pueblo que tiene un pacto con Dios, como ese pueblo que tú has santificado. Ayúdanos, Padre, limpia nuestros corazones y ayúdanos que podamos dejarle este ejemplo a nuestros hijos de vivir conforme a tu palabra. Ayuda a nuestros hijos también, crean ellos ese precioso hábito en torno a este mandamiento que tú nos has dado. Crean en nuestros hijos ese amor por el día del Señor, ese amor por el día que tú has apartado y que ellos puedan hacerlo de corazón, Señor. No solamente como una costumbre, sino como algo arraigado en sus corazones, que aman y que disfrutan, Señor. Oramos para que nos bendigas como iglesia y nos ayudes, Señor, en este mandato que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.